La vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, fue destituida, acusada de diezmos y de trámite de cargos públicos. Un policía en servicio activo fue acribillado mientras jugaba naipes en una esquina de un populoso sector de Guayaquil. Informe especial. El robo de combustibles es uno de los mayores delitos en la frontera norte. Los delincuentes pinchan el poliducto para extraer el derivado. Con niños de 6 a 11 años, arranca el lunes próximo la vacunación infantil contra COVID-19. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Comenzamos con la información. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional destituyó anoche a la segunda vicepresidenta, Bella Jiménez, por gestionar cargos públicos. La ex legisladora rechazó el informe de la Comisión de Ética y alegó falta de garantías para defenderse. Hola, Gaby. ¿Qué tal, Tania? Amigos, buenas tardes. Antes de irse, lanzó duras acusaciones a varios legisladores, especialmente a sus excoidearios de Izquierda Democrática. Paul Romero con los detalles de la sesión. Bella Jiménez sabía con anticipación sobre su fin y decidió en el Pleno de la Asamblea utilizar el tiempo de su defensa para el ataque. Señaló que de investigarse todas las denuncias, aproximadamente la mitad de la Asamblea debería irse a su casa. Empezó por Guadalupe Llori, titular del Parlamento. Aquí en la Asamblea, ¿qué hace el yerno y la hija de la señora presidenta Guadalupe Llori? ¿Qué funciones tienen? Porque no podían ejercer ninguno. Eso se llama nepotismo. En contra del legislador correísta Ronnie Aliaga. No podrá ser candidatas o candidatos quienes adeudan pensiones alimenticias. 16.870. El corte del Sistema Único de Pensiones Alimenticias a la fecha en el cual no tengo ninguna deuda. Lo felicito, señor Ronnie Aliaga, porque ya pagó la deuda recién. Pero en especial cuestionó a sus excoidearios de Izquierda Democrática, al jefe de bloque Alejandro Jaramillo, quien presentó la denuncia ante el Comité de Ética por gestión de cargos públicos a cambio de dinero. Señora Jiménez, usted debe ser destituida por corrupta y mentirosa. También citó a otros legisladores de la bancada naranja como Vilma Andrade. Que le tienen muchas cosas para destituirla. Y yo creo que es verdad. Pero no presentó documentos. Que la mejor defensa no es el ataque contra otros señores asambleístas. La denuncia provino de su propia gente, provino de su propio despacho. Durante el debate se ratificó la denuncia en contra de Jiménez sobre el cobro indebido de dinero a una ex colaboradora. Por violar los derechos humanos y abusar de su posición para que el trabajo de una persona no sea valorado por sus habilidades técnicas, sino por quien accede a pagar más por un cargo. Llegó la hora de la votación y por unanimidad, los 131 legisladores presentes votaron para su destitución. Si se me salen las lágrimas. Consumado todo, Jiménez abandonó el estrado del Parlamento y salió por la puerta chica. Ahora su silla está vacía y varios partidos en disputa por este cargo. En el gobierno se considera que la investigación legislativa que se desarrolla por el tema Pandora Papers tiene como objetivo final la destitución del presidente Guillermo Lasso. El régimen sostiene que, aunque no hay pruebas que demuestren una conducta tributaria irregular del primer mandatario, en la Asamblea tienen otros motivos y que estos son políticos.
Desde el Ejecutivo están convencidos de que la investigación que se adelanta en la Asamblea en relación a los Pandora Papers y al presidente Guillermo Lasso tiene una sola intención. Pienso que el objetivo fundamental que ellos tienen es colocar al presidente en una situación difícil y considerar la posibilidad de la destitución del presidente de la República. Y aunque dicen que ellos como gobierno no están preocupados porque no se ha incumplido con ninguna norma, porque las cuentas son claras, saben también que eso no es suficiente. Porque este es un órgano de carácter político y no necesariamente se ciña estrictamente a los temas y a las pruebas que usted tenga delante suyo, sino que influye otro tipo de factores dentro de las decisiones que se toman en el seno de la Asamblea Nacional. El gobierno señala además que sobre el proyecto de ley de creación de oportunidades no se descarta la opción de remitirlo nuevamente al legislativo, pero con modificaciones. Es decir, no conservar la unidad del proyecto como originalmente se planteó, sino pensar en enviar un proyecto de ley en materia tributaria y otro proyecto de ley en materia laboral. La ministra Vela además se refirió a los rumores que hablan sobre una eventual renuncia a su cargo. Un ministro de gobierno es imposible, pero ciertamente esperaría, digamos, que más bien se camine dentro de esa línea, porque cambiar un ministro por otro no va a cambiar la línea de la política del gobierno nacional. Con lo que se entiende que Alexandra Vela sigue firme en el ministerio, por ahora. Pinchazos y contrabando. El robo de combustible es uno de los mayores delitos que ocurren en la frontera norte. Solo en lo que va del año, las Fuerzas Armadas decomisaron más de 80,000 galones en esta zona. Un equipo de Televistazo acompañó al patrullaje a los uniformados, quienes tienen una compleja misión, pues detrás de este negocio ilícito se esconden grupos armados y el narcotráfico. Carla Delgado nos ha preparado un primer informe. Las alertas por tomas ilegales de gasolina a lo largo del poliducto son diarias y se han reportado por años. Por ello, los patrullajes de las Fuerzas Armadas no cesan. Desde el Batallón de Operaciones Especiales de Selva 54 en Lago Agrio, Sucumbío, salimos equipados con chalecos antibalas y cascos. Las inmersiones en las zonas fronterizas siempre implican riesgo. Entre la espesura de la selva, los militares divisan un pinchazo sobre el poliducto Xuxufindi. Por aquí se extrae de manera ilícita gasolina blanca, cuyo propósito principal es dirigir a los laboratorios clandestinos que se tienen a través de la frontera para la elaboración de sustancias sujetas a fiscalización. Más adelante, los uniformados hallan estas piscinas artesanales que tienen la capacidad para albergar unos 4,000 galones de gasolina. Entre los indicios encontrados están estas mangueras que venían desde las piscinas con gasolina blanca, para luego ser llenado en unos galones y transportarlos vía fluvial por el río Aguarico. Pero no es la única alarma en la zona del río Aguarico. A unos metros, otro descubrimiento. A esta zona nos piden ingresar con cuidado, pues todavía existen campaneros que son quienes advierten lo que está pasando en el lugar. Esta vez la rápida intervención de los soldados evitó que cerca de 2,000 galones de gasolina que reposaban en esta otra piscina sean transportados hasta Colombia. Se percibe la reciente presencia de los grupos delictivos. A nuestra salida encontramos una nueva perforación desde donde se extraía la gasolina. Es la evidencia de un nuevo daño a la tubería. ¿Pero cómo logran hacer estas perforaciones? Se presume que hay personal que tiene algún conocimiento técnico sobre estas actividades y tienen información en los momentos en los que pueden realizar estas perforaciones. Cuando existe una presión no muy fuerte en el poliducto, realizan las perforaciones y con ayuda de un número considerable de personas pueden establecer en forma inmediata estas áreas. En las provincias de Orellana y Sucumbío se encuentra casi el 95% de la infraestructura de producción petrolera del país. Petroecuador informó que desde enero han tenido 19 alertas por pinchazos. ¿Pero cómo llega el combustible hasta Colombia? ¿Cuánto ganan por estas extracciones ilegales? Lo sabremos en una segunda entrega.
Anoche un policía fue acribillado mientras estaba reunido con sus amigos en el suburbio de Guayaquil. El agente recibió al menos 8 disparos a pocos metros de su casa. Diego Cuenca nos informa que sus compañeros emprendieron un operativo para ir detrás de la pista de los asesinos. En el suburbio de Guayaquil hay silencio y dolor entre los familiares de un policía que fue asesinado a tiros. En especial para su madre, porque el cabo primero Jonathan Aguilar Méndez era su único hijo. Y luego llegaron los... La víctima de 38 años fue asesinada la noche del martes en las calles 36 y Sedalana, en la esquina de su casa, mientras estaba reunidos con sus amigos. Están levantando los circuitos cerrados de televisión con la finalidad de conocer la dinámica del hecho violento y sobre todo eso, conocer la participación de vehículos, motocicletas. 2 hombres y una mujer llegaron en un vehículo plomo. Junto a ellos arribó una moto con 2 sujetos. Uno de ellos se bajó a dispararle. Dispara contra su humanidad. Son unos 8 disparos. Tiene unos 15 orificios en diferentes partes del cuerpo de entrada y salida. El policía fallecido pertenecía a la unidad de mantenimiento del orden y laboraba en la subzona Guayas. Antes de ser asesinado estaba con descanso médico. Estamos manejando algunas hipótesis, pero... ¿Una de ellas está relacionada con su trabajo como policía? Puede ser relacionado con su trabajo. Con ese crimen suman 7 los policías asesinados en lo que va de ese año. Y sobre ese último caso los agentes emprendieron un operativo tras la pista de los criminales que acabaron con la vida de su compañero. Y otro hecho violento ocurrió en la Floresta 2, en el sur de Guayaquil. Un hombre que se encontraba en una barbería ubicada en ese sector recibió al menos 11 disparos. Producto de las balas, el joven de 22 años, identificado como Kevin Zapata, quedó gravemente herido, por lo que fue llevado al hospital del Guasmo, donde confirmaron su muerte. Agentes de la policía llegaron al sitio a recabar información que les permita dar con la identificación de los autores de este asesinato. El ex vicepresidente Jorge Glass busca la unificación de sus penas para acceder a la prelibertad. Su defensa presentó una acción en la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de La Tacunga. Jacqueline Rodas con los detalles. El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, lleva 4 años y 11 días en la cárcel, cumpliendo sentencias por casos de corrupción. La primera a 6 años de prisión como autor del delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, que ya está ejecutoriada, es decir, confirmada en todas sus instancias. La segunda a 8 años de prisión por cohecho en el caso Sobornos, también ejecutoriada. Su defensa busca la unificación de esas 2 penas para que solo se aplique la más alta, 8 años, y sobre esa solicitar la prelibertad. Inicialmente presentó el pedido ante un tribunal de la Corte Nacional de Justicia que lo rechazó y hace pocos días insistió ante la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de La Tacunga. Ya fue sorteado y está en manos de la jueza Diana Ambrosio. Buscamos al nuevo abogado de Jorge Glass para conocer detalles. Le dejamos varios recados en su oficina, pero aún no tenemos respuesta. Sin embargo, hace un mes en Teleradio dijo, le aplicaron el código derogado. Consecuentemente, él tiene los derechos establecidos en el Código de Ejecución de Penas. Lo que le corresponde es la pena única de esas 2 sentencias para inmediatamente él poder aplicar la prelibertad. Él tiene cumplidos los requisitos. Explicó que Glass ya ha pasado en prisión más del 50% de la pena de 8 años y que solo se requiere el 40%. Sin embargo, la penalista Paulina Araujo considera que no se puede aplicar el Código Penal anterior. La ejecución de las 2 sentencias, ¿cuándo la tendríamos que hacer? En esta época. Y en esta época, ¿qué norma está vigente? El Código Orgánico Integral Penal a partir del 10 de agosto del 2014. Ya en términos matemáticos y concretos, en el caso del señor Glass, aplicando la concurrencia real, serían 16 años. El doble de la pena del delito más grave. El más grave es el cohecho, 8 años, el doble, 16. Jorge Glass tiene una tercera sentencia a 8 años de prisión por peculado en el caso Singue, pero no es definitiva. Está en apelación y en esa causa no tiene orden de prisión preventiva, por lo que no interferiría en caso de que la justicia le concediera la prelibertad.
Este lunes 18 de octubre iniciará la vacunación contra el COVID-19 de los niños desde los 6 hasta los 11 años. La ministra de Salud, Jimena Garzón, confirmó que una vez cubierto este grupo, se continuará con los niños de 5 años. María Mercedes Granda con los detalles. Más de 2.300.000 niños serán vacunados contra el COVID-19 desde el próximo lunes 18 de octubre. Lo harán primero los niños entre los 6 y 11 años y luego los niños de 5 años de edad. La inoculación se hará considerando 2 grupos poblacionales y es la oportunidad para proteger a nuestros pequeños. Como ustedes saben, en otros países en los que existe también la variante Delta, se han visto cuadros complejos en niños pequeños. Uno de los requisitos es que los infantes ya cuenten con su esquema completo de vacunación regular, es decir, contra las otras enfermedades. Se espera que los niños mayores de 6 años niños de 5 años se les aplicará Pfizer en una dosis reducida que equivaldrá a 1/3 de la que recibiría un adulto, con un refuerzo después de 6 meses. Tenemos la cantidad adecuada de vacunas como para poder cumplir con la vacunación de los menores de 11 a 5 años y no solamente eso, tenemos para cumplir con la vacunación de más del 85% del total de los ecuatorianos hasta diciembre. La vacunación será en instituciones educativas, centros de salud y puntos masivos de inoculación. Finalmente, ante un ligero incremento de casos positivos de COVID-19 en las últimas semanas, este jueves las autoridades de salud se reunirán con el COE Nacional para analizar la situación epidemiológica del país. La crisis se agudiza entre los pacientes del Hospital del Seguro Social en Quito. Ahora personas con VIH reclaman medicinas. También quienes tienen enfermedades renales salen a las calles para exigir la dotación de fármacos e insumos para sus tratamientos. Carla Delgado nos cuenta. La falta de medicamentos e insumos hizo que nuevamente pacientes del Hospital del IES Carlos Andrade Marín salgan a las calles. En medio de la protesta encontramos a la religiosa Elsa Ollana, quien recibe diálisis, pero cuenta que aquí ya no hay ni siquiera insumos. ¿Qué no tiene, madre? Pues nada de los insumos. Desde agosto no vienen los insumos. Joana, una paciente con insuficiencia renal crónica, asegura que entre los insumos que no le entregaron están bolsas de diálisis, uno de los instrumentos primordiales para su tratamiento. Actualmente ya estoy comprando los insumos. Para un día yo necesito tener mínimo $70 para poder realizarme. A estos pacientes se suman los de VIH. Afirman que su situación también es crítica, pues el hospital no cuenta con un medicamento vital para mantener controlada su enfermedad. Son 1.300 pacientes que no están recibiendo medicina. Son el 91% de los pacientes que tienen HK en la clínica de infectología del hospital. Dicen estar desarmados, pues con la pandemia su enfermedad podría complicarse. Vamos ya un mes sin respuesta alguna y sin recibir medicinas. Y los retrovirales es una oportunidad que nosotros tenemos para seguir viviendo. Enviamos una solicitud a las autoridades para saber cuándo resolverían esta crítica situación, pero no hemos tenido respuesta. Un muerto y un herido es el saldo de un aparatoso accidente entre una camioneta y un camión. El siniestro ocurrió anoche cerca de la parroquia El Paraíso en el Carmen, provincia de Manabí. Según la información preliminar, ambos vehículos se chocaron de frente, ocasionando que una persona quede atrapada entre los fierros por más de media hora. Mientras que el herido fue llevado hasta un hospital básico. Hasta la emergencia acudieron personal del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional. Guaquillas no es el punto final de la travesía de los haitianos, pues desde ese cantón en El Oro los migrantes recorren aproximadamente 864 kilómetros para llegar hasta Tulcán en Carchi. Dicha ciudad se ubica cerca de la frontera con Colombia, país hasta donde buscan llegar los indocumentados y luego continuar con su ruta a Norteamérica. A pesar de la presencia policial y militar, el tránsito de migrantes por estos pasos informales es constante.
Hasta la terminal terrestre de Tulcán arriban cada minuto buses con ciudadanos de nacionalidad haitiana que vienen desde Huaquillas, frontera con Perú. Es en esta misma terminal donde se embarcan en taxis con rumbo a los pasos ilegales. Sobrepasamos las 600 a 700 personas diarias, personas de nacionalidad principalmente haitiana. Y es la parroquia de Urbina, ubicada en plena línea de frontera, donde se evidencia el cruce de migrantes. Aquí, los caminos de segundo orden que conducen a Ipiales en Colombia son múltiples. O sea, no es que porque esté cerrado el puente está cerrada la frontera, de ninguna manera. Yo pienso que por la parroquia de Urbina transitan alrededor de unas 2.000 personas diarias, si no es más. La presencia de policía y ejército en estos pasos es constante, pero no permanente. Aquí prima el derecho a la libre movilidad humana. Nosotros no tendríamos algún motivo de detenerlos mientras no cometan un delito en el interior de nuestro país. Los operativos, incluso combinados entre policía y ejército de Ecuador y Colombia, intentan contrarrestar el tráfico ilegal de migrantes, pero varios pasos son propiedad privada. No podemos nosotros excedernos y realizar un control al interior de estos pasos informales. La policía ecuatoriana mantiene una investigación abierta para detectar redes de tráfico de migrantes. Más noticias. Desde este viernes se prohibirá la circulación de vehículos sin placas en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito realizará controles y aplicará sanciones a quienes incumplan la medida. Sin embargo, se registra un déficit en la producción de placas por falta de presupuesto. Andrea Báez sigue el tema. Vehículos del Estado, Ejército, Policía y particulares, todos entran en la disposición. Así lo mencionó el alcalde Santiago Guarderas. 15 de octubre, ningún vehículo puede circular con la identificación sin placa. Jaime Vaca, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, recalcó que los controles se realizarán en diferentes puntos de la ciudad. Ninguna placa puede ser alterada, sino va a ser llamado a la atención y sancionado. Sin embargo, existe un problema. La Agencia Nacional de Tránsito afirma que no hay recursos económicos para la fabricación de placas. A escala nacional, 220.000 están por entregar. De estas, en Quito, 52.000 vehículos no tienen el distintivo. Para que la Agencia Nacional de Tránsito se ponga al día con todo el país con respecto a placas, se necesita $3,5 millones. Actualmente lo que se entrega es un papel que sirve como placa provisional que el usuario debe renovar cada 120 días. Las autoridades aclaran que el documento debe ser colocado en un lugar visible para no ser sancionados. Con las placas provisionales sí pueden circular. Es decir, tienen que estar ubicadas en los sitios que permitan la identificación vehicular. El retraso de la entrega de placas, según las autoridades, va desde el 2018 y aún no se ha podido solucionar. Dictan prisión preventiva por el delito de robo contra 2 ciudadanos extranjeros que fueron detenidos horas después de haber cometido un robo al estilo sacapintas en el interior de un centro comercial en el norte de Guayaquil. El asalto quedó grabado en cámaras de seguridad donde se evidencia cómo los implicados arremeten contra un hombre y le disparan en el pie para llevarse un paquete en el que presumían había dinero. Sin embargo, solo eran documentos. Seguimos informando. Para mañana jueves el COE Nacional convocó a una reunión urgente para analizar las sanciones a los municipios que permitan los eventos masivos que aún no están autorizados en el país. El último acto de este tipo se realizó en una parroquia del Cantón Salitre, en Guayas, donde cerca de 3.000 personas asistieron. Merlin Ochoa viajó al lugar y nos cuenta más. Existe una gran preocupación en las autoridades nacionales del Comité de Operaciones de Emergencia, luego de que aquí en la parroquia Bernaza del Cantón Salitre, en Guayas, el día de ayer se realizara un rodeo montubio. A este evento masivo llegaron cerca de 3.000 personas. Lo preocupante es que muchas de ellas no tenían mascarillas o las tenían mal colocadas. Sobre este tema hablamos con el alcalde de Salitre, quien recalcó que el cantón el 24 de septiembre pasó a semáforo verde. ¿Quién autorizó el evento? El COE cantonal en sesión de hace 15, 20 días. Pero en las imágenes se ven que están totalmente aglomerados, no respetando las medidas de bioseguridad. Habría que llamarle la atención a las personas que pidieron y no cumplieron con las recomendaciones.
Por su parte, el presidente del COE Nacional aclaró que en Ecuador no están autorizados los eventos masivos y lo que es peor es que el rodeo Montubio no contaba con los permisos de la Intendencia, es decir, que se desarrolló de forma irregular. Es una verdadera irresponsabilidad haber hecho este tipo de actividades sin ningún tipo de protocolo. Por estas indisciplinas ciudadanas, para el jueves el COE Nacional convocó a una reunión urgente para analizar las medidas que van a tomar, pues la reactivación de los espectáculos públicos deben ser de forma ordenada. Para finalizar, les presentamos parte de un concierto en homenaje a la Perla del Pacífico que se realizó este martes en la Plaza Olmedo, en el Malecón Simón Bolívar de Guayaquil. Melodías populares del puerto principal fueron disfrutadas por los asistentes. La Plaza Olmedo en el Malecón Simón Bolívar, centro de la ciudad, fue el escenario del Concierto de la Libertad de Guayaquil, que realizó anoche la empresa pública municipal de turismo. Decenas de personas disfrutaron de melodías interpretadas por el tenor Francisco Ortega y la soprano Cristina Butler, acompañados por la orquesta de la Cámara del Colegio República de Francia. Hemos hecho este gran esfuerzo por elevar la cultura de la ciudad, porque el arte purifica, porque el arte tiene su rol en el mundo, la población se vuelve más sana, se vuelve mejor. Este evento se desarrolló como parte de uno de los homenajes a la Perla del Pacífico por sus 201 años de independencia. Y con esto estamos finalizando. Gracias por su atención como siempre. Tania. Habrá, como es tradición, más información a las 19 horas en Televistazo Estelar. Un abrazo.